si gustan ponerse de pie yo hago la lectura y si gustan leerla con su vista. Dice así la palabra de Dios. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Les invito a que permanezcamos un momento de pie para que recibamos a nuestro hermano Juan Manuel Corte Carrasco, quien en esta mañana nos trae el mensaje de la palabra del Señor titulado el Magnificat. Gracias, hermana Rosna. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa nuevamente. Gracias, Señor, porque tu pueblo, Señor, tenemos ansia y sed de estar en comunión contigo a través, Señor, de la unión con los hermanos, con tus hijos, con la familia en la fe, para alabar y bendecir tu nombre. Y asimismo, Señor, para deleitarnos y meditar y reflexionar en tu santa palabra. Te pido, Señor, que bendigas también la exposición misma y permitas, Padre, que no vuelva vacío el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pido. Amén. Tomen asiento, hermanos, y quisiera en esta mañana, tarde ya decía nuestra hermana Rolna, hablar un poquito acerca de este tema, el Magnificat. Conocemos a esa frase, estas palabras Magnificat, como el canto de María. Y para esto, que es lo que acabamos de leer ahorita en Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55. Pero quisiera dar una referencia antes de poder entrar directamente en el tema. Y para esta referencia quisiera pues irme un poquito allá al Génesis y darnos cuenta, hermanos, que antes de María y como parte central la figura de María, hubo ciertas situaciones muy claras que nos enseñan en la Biblia y que fueron conduciendo precisamente a ese momento de María. Y en primer lugar quiero mencionar que Dios escogió varios personajes muy importantes de la historia bíblica y de la historia humana a través de mujeres que fueron estériles. El primero que se nos menciona en la Biblia, el primer personaje cuya esposa fue estéril, fue Abraham. Dice la Biblia que Sara era estéril y que sin embargo Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como las arenas del mar que no se pueden contar. Pero Sara era estéril. A Sara le nace un hijo con la bendición de Dios, ya en la vejez, que se llamó Isaac. ¿Y sabe qué? Que Isaac, después de toda la situación que vivió, de que fue puesto en el holocausto para ser sacrificado y situaciones más, se casa con Rebeca. Y dice la Biblia que Rebeca era estéril. Sin embargo, si quiere usted ver estos pasajes que estoy mencionando, en primer lugar, en Génesis 30, dice que Saraí era estéril, se llamaba Saraí antes de Sara, ¿se acuerda? Que Dios le cambió el nombre. Después, más adelante, cuando hablamos de Isaac, entonces nos vamos, en este caso, al Génesis 25, capítulo
capítulo 21, capítulo 25, versículo 21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. También era estéril la esposa de Isaac, ¿verdad? Pero dice que sin embargo Dios escuchó la oración y dio a luz a 2 hijos, a Jacob y a Esaú, ¿verdad? Y la bendición y la primogenitura no cayó sobre Esaú, sino sobre Jacob, ¿verdad? Recordamos esa historia de Jacob y Esaú. Pero después, más adelante, en la Biblia, nos habla que la esposa de Jacob, Raquel, era estéril también. Y esto lo vemos ahí en Génesis 32, versículo 28, el 28 es cuando Dios le habla y le dice que él va a ser, también va a recibir la bendición de Dios. En este caso, en el 29, 31, vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ya llevamos 3, el padre, el hijo y el nieto, ¿verdad? Y después pues nos seguimos más adelante en Primera de Samuel y recuerdan a esta mujer que se llamó Ana, ¿verdad? Cuya situación también era esterilidad. Y estos personajes, tanto Isaac como Jacob, ¿verdad? Como el mismo Abraham, posteriormente Samuel, fueron personajes muy centrales dentro de la historia bíblica, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de Jacob, su nombre fue cambiado a Israel y por eso la nación se llama Israel y por eso les llamamos israelitas y fue el pueblo escogido de Dios a través de Abraham. Y el mismo Isaac pues fue consecuencia e hijo de Abraham. Y aquí con Samuel, pues nada más y nada menos que fue el que ungió a David, el rey, o más bien el que iba a tener el reino permanente y el reino eterno de Dios representado a través de su linaje, a través de su descendencia. Y por último, pues caemos ahí en Lucas capítulo 1, y entonces ahí en Lucas capítulo 1, aunque no leímos esa porción, pero nos damos cuenta que también el marco del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y cuando aparece María, cuando el ángel le avisa a María que va a tener un hijo, obra del Espíritu Santo, aparece aquí otra mujer estéril que es Elisabet. Elisabet, la esposa de Zacarías. Y recordamos quién fue el hijo de Elisabet, nada más y nada menos que el que iba a anunciar que Jesús nacería, aquel que vendría a dar las buenas nuevas al pueblo y el que sería el portavoz del nacimiento y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y nos dice la Biblia precisamente ya entrando en materia con respecto a María, que María es anunciada por el ángel que va a nacer un hijo, que va a tener un hijo y que va a llamar su nombre Jesús. Pero dice también a partir del versículo 39 del capítulo 1, que entonces María en aquellos días, en ese momento en que el ángel le anunció, se levantó y subió a la montaña a donde vivía Elisabet. Y entonces va con ella, con su prima, porque eran parientes, dice la Biblia. Va con ella, la visita, y entonces Elisabet al recibirla le dice una de las frases que utilizan mucho los católicos en sus rezos, ¿verdad? Recuerda ahí en el versículo 41 dice: aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces María contesta con las palabras que acabamos de leer. Tenemos ante nosotros, hermanos, el himno de alabanza de María.
conocido históricamente como el Magnificat. Se le llama así porque en la Biblia hebrea, traducida al latín, el primer verso de este himno comienza con las palabras Magnificat anima meam Dominum. Magnificat anima mea Dominum, que quiere decir en español, engrandece mi alma al Señor. Este himno de alabanza, hermanos, es maravilloso. Si nosotros nos damos cuenta y tratamos de analizar, revela la increíble piedad de María. Una de las cosas que podemos ver del pasaje y que nos debe impresionar es el gran conocimiento de la Biblia que tenía María. En este himno María cita directa o indirectamente más de 12 pasajes bíblicos. Ella hace un recorrido por el Antiguo Testamento y cita los Salmos, Job, Génesis, Isaías, Éxodo, el primer libro de Samuel y Malaquías. Por lo que podemos asegurar, hermanos, que María conocía la Biblia sin lugar a dudas, que no fue una mujer escogida ahí entre tantas, fue una mujer especial, fue una mujer instruida por sus padres, quienes se preocuparon a través del Shema que se les dio ahí en Deuteronomio a los judíos, al pueblo de Israel, de instruir a sus hijos desde temprano en las palabras de Dios, de que se preocuparon de repetir las palabras de la Santa Biblia a su hija y de darle a conocer lo que Dios quería para ella y para su pueblo. María había memorizado y grabado en su corazón todo esto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos combinar pasajes bíblicos para combinar un todo armonioso como lo hizo María en este caso? Sus padres se ocuparon verdaderamente de instruir a María en la palabra de Dios. María es una creyente modelo. Por lo regular la vemos solamente como el instrumento humano que Dios usó para revelarse al pueblo, para revelarse a la humanidad. Y la vemos de una manera un poquito intermitente en el ministerio de Jesús, cuando se acerca a él en las bodas de Caná, o cuando viene con sus hermanos a buscarlo, y aparentemente hay un paralelo entre la vida de María y de Jesús, pero sin embargo podemos ver a esta mujer que fue escogida por Dios, no por otra cosa, hermanos, sino por su dedicación y por su fidelidad a Él. Y entonces podemos ver que dentro de estas palabras que ella menciona, este Magnificat, podemos aprender tres cosas muy específicamente. Nos enseña acerca de la actitud, el objeto y la razón de adorar a Dios. Y quisiera mencionar rápidamente con respecto a la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud propia de la adoración? Y en primer lugar vemos que debemos adorar a Dios con el corazón. Vea lo que dice en los versículos 46 y 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Adorar a Dios no es algo meramente de los labios o del cuerpo, hermanos. Adorar a Dios no es exigirnos ponernos de pie cuando se cantan los himnos o condicionar a que estos se deben cantar afinados. Tampoco es adquirir poses o actitudes al orar o desarrollarse un culto. Adorar a Dios es algo del corazón. Veamos cómo María dice: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios. Dios demanda de nosotros: hijo mío, dame tu corazón. Como dice el libro de Proverbios allá en el capítulo 23, versículo 26. Nuestra alma, nuestro espíritu son los que deben adorar a Dios a través de nuestros labios, a través de nuestra vida diaria, a través de nuestro comportamiento y de nuestro testimonio.
deben gozarse en el Señor. Y cuando venimos a la casa de Dios, nos debemos preguntar, ¿venimos con el alma preparada? ¿Venimos con el alma dispuesta? Recordemos que Dios demanda que le adoremos con el corazón y no solo con los labios. No es suficiente estar solamente aquí presentes, sino venir con ese espíritu de adoración, de entrega a Dios con el corazón. Debemos adorar a Dios con intensidad. Veamos cómo María lo hace. Ella no le da una adoración fría a Dios. Ella no le da una adoración superficial. No le da una adoración mecánica. Ella adora con todo su ser e intensidad. Y por eso está diciendo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Su alma engrandece al Señor. Esto no quiere decir que lo hace más grande, eso es imposible, ¿verdad? Ella exalta y honra a su Señor. Se regocija en Dios su Salvador. Son palabras de intensidad, son palabras que hacen de Dios lo mejor en la vida de María, porque Él merece una adoración no fría ni superficial, sino una adoración con pasión, con entrega, con convicción, sabiendo que le hay, como dice ahí en Hebreos 11:6, ¿se acuerda de este pasaje? Ahí en el himno de la fe, en el versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos adorar a Dios también, en este caso como María, humildemente, porque en el versículo 48 habla y menciona que se ha acordado de la bajeza de su sierva. Ella reconoce que socialmente no es nada, ella no es rica, ella va a ser desposada con un carpintero, con una persona que tiene un oficio, no con una persona que tiene títulos honoríficos. María en ningún momento se enorgullece por ser la escogida de Dios para ser la madre del Señor. Ella adora humildemente, se acerca al Señor reconociendo que Dios lo es todo y ella nada, que Él es soberano, que Dios es su rey, que solo los humildes adoran a Dios de esa manera. Por eso Santiago dice ahí en el capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En segundo lugar, decíamos, primero hablamos de la actitud en la adoración, pero también el objeto de adoración. Y sabemos que el objeto de adoración, en este caso con María y con cada uno de nosotros, debe ser Dios. María misma no fue objeto de adoración, no fue el objeto de la adoración. Ella reconoce que es a Dios y solo a Él a quien debemos adorar. Y para este caso María menciona 3 atributos de Dios que nos deben llevar a rendirle honra y gloria. En primer lugar, María reconoce a través de sus palabras que Dios es todopoderoso, porque dice ahí en el versículo 49, me ha hecho grandes cosas el poderoso. Dios es todopoderoso. ¿Creemos esto? Puede ser que lo creas intelectualmente, con tu mente, pero ¿lo crees con tu corazón? No hay nada difícil para Dios, hermanos. Hacer que María quedara embarazada sin la intervención de un hombre no fue algo difícil para Dios. Él es todopoderoso, es el creador de los cielos y la tierra. Y hacer esto fue algo sencillo para Él. Él puede cumplir nuestras peticiones con suma facilidad. Si aún no ha contestado nuestras oraciones, no es que Él no pueda hacer lo que le pedimos, sino que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón, porque no podemos ocultarle nuestras prácticas
y hábitos pecaminosos, porque no hay arrepentimiento sincero y veraz en nuestro corazón. Y por eso muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Dios es santo. En segundo lugar, como objeto de adoración, lo adoramos por su santidad. Porque dice ahí en el versículo 49 también, santo es su nombre. ¿Por qué menciona María este atributo de Dios? Porque la santidad de Dios implica su perfección, su pureza, su justicia, su misericordia, su amor. Dios hace el bien a sus hijos porque Él es santo. Dice ahí en el Salmo 22:3. Y esa santidad la comparte con todo aquel que cree en Él. ¿Tú sabías que la santidad de Dios Él la ha compartido contigo si has creído en Él? Porque Jesús lo dijo allí en Lucas 11, del 11 al 13, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, como hijos de Dios, dice Jesús, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida, a los que Él se lo pida. Dios comparte su santidad a través de esa tercera persona que es parte de Él, de su Espíritu, del Espíritu Santo. Dios es misericordioso también, y esto es la tercera razón por la que María alababa a Dios. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 50, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y tres cosas podemos ver en este versículo 50. Primero, que Dios es misericordioso, que Él tiene compasión de los que sufren. Él se compadece de los que están en la miseria, sea una miseria material, espiritual o emocional. Él es misericordioso. Él es eternamente misericordioso, porque está diciendo ahí en el versículo 50, de generación en generación. Dios ha incluido en su pacto a nuestros hijos. Dios busca salvar a su pueblo en medio de nuestras generaciones y promete hacerlo hasta 1000 generaciones, dice la Biblia. Cuando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos y demás generaciones vienen a los pies de Cristo, es porque Dios está cumpliendo su promesa de ser el Dios de nuestra simiente por 1000 generaciones. Vea lo que dice ahí en Primera de Crónicas 16, versículos 15 al 17. Primera de Crónicas 16, del 15 al 17. Él hace memoria, está hablando de Dios, hace memoria de su pacto perpetuamente y da la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham, de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. O sea, por un pacto eterno, por un pacto que es para siempre. Y por eso, hermanos, es que nosotros tenemos la confianza, la seguridad y la fe de que si nosotros hemos llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo y si nosotros estamos inculcando y enseñando a nuestras generaciones futuras que vienen detrás de nosotros la palabra de Dios, por eso es que entonces nosotros podemos ver la mano de Dios a través de esas 1000 generaciones, y por eso somos parte de esos eslabones que se vienen dando desde que Dios creó al hombre allá en el paraíso, Adán y Eva. Y algo más que nos dice este versículo es que su misericordia es particular para los que le temen. Esto es decir, gracias, para los genuinos cristianos, aquellos que le adoran con el corazón,
con intensidad, con humildad, que tienen a Cristo como el Rey de sus vidas, como su Salvador exclusivo, como su profeta, cuya palabra es sacrosanta y es obedecida con todo el corazón. Y en tercer lugar, y para ir terminando, la razón para adorar a Dios, la razón para nuestra adoración, porque así lo dijo María en su himno, en este Magnificat. María reconoce que Dios es su Salvador. Dice el versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella no es salvadora, hermanos. Ella no es corredentora. No es parte de la redención del ser humano. Ella fue un instrumento usado por Dios, pero ella no es corredentora, no es mediadora. Ella no es aquella que va a estar entre nosotros y nuestro Señor para llevar nuestros pecados y nuestras peticiones y nuestras acciones de gracias ante Él. Ella no es dispensadora de gracia. Ella lo dice muy directamente: Dios es mi Salvador. ¿Y esto, hermanos, es importante para la adoración? Claro que sí, porque nosotros no adoramos a Dios solamente porque Él es el creador de los cielos y la tierra, sino lo adoramos también porque es nuestro Salvador, porque Él ha dado a su Hijo, precisamente a Jesús, el que nació de la Virgen María, para traernos la salvación y la redención a nuestras vidas, a nuestras almas. Ella sabía esto cuando el ángel le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No hijo de María, no hijo de María, como muchos así lo quieren creer. En Lucas 1:35 esto le dijo el ángel a María, ¿verdad? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, un santo ser. Y que se llamaría Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Allá en Mateo 1:21 también, haciendo todavía un poquito más grande y específico lo que el ángel dijo. Nosotros, al igual que María, hemos venido a adorar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con humildad y con intensidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado. Ha tenido compasión de nosotros, nos ha dado el privilegio de ser salvos para siempre, y por eso es que le adoramos. Y también María adora agradecida de su compasión hacia ella. Versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Aunque ella era una mujer pobre, hermanos, socialmente desconocida, sin fama alguna, Dios no se olvidó de María. Le dio la bendición de ser la madre del Señor. Dios la enriqueció de esa manera sin necesidad de lo material. Las riquezas, en este caso, para nosotros como cristianos, no están en lo material, sino en las bendiciones espirituales que vienen del Señor. Porque una persona puede tener muchos bienes y ser realmente pobre, sin amistades, sin amor, sin alegría, sin paz, sin salvación. Pero Dios nos ha enriquecido precisamente con la salvación. Además que nos enriquece con muchas bendiciones,
Cada día disfrutamos de las bendiciones de Dios, la vida, los hijos, el trabajo, la creación que Él ha dado a este mundo, el estudiar, el servir, el amar, el ser amados y tantas cosas más que quizás no tienen que ver con lo material, que quizás tienen que ver, que no tienen que ver con tener riquezas y con tener honra y gloria en este mundo, pero con tener el reconocimiento de que somos hijos de Dios y de Dios, de parte de Dios hacia nosotros, de que sus bendiciones abundan en nuestras vidas. María lo adora agradecida por lo que Dios hace por su pueblo. María no solo piensa en ella, sino también en los demás, y por eso dice muy particularmente en los versículos 50, 54 y 55, en el 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. En el 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, y en el siguiente versículo, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Cantan nuestros niños, nuestro padre Abraham, ¿verdad? En un cantito que tiene. Y realmente es el padre de todos aquellos que Dios ha escogido a través de la promesa. La adoración a Dios es colectiva. Nunca olvidemos que somos parte de una familia espiritual. Que al adorar aquí, hermanos, no solamente estamos nosotros, sino que nos acompañan los ángeles que velan por la adoración del pueblo de Dios. Y que cuando nosotros elevamos nuestras voces a Dios, aquellos seres espirituales que también están rodeándonos y que por promesa de Dios rodean a sus hijos, están juntamente con nosotros, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Que adoramos juntos, no solamente en este lugar, sino con toda la iglesia universal. Que somos miles, que somos millones, que somos a través de todas las generaciones, a través de toda la historia de la humanidad, como las estrellas y como las arenas del mar, que no se pueden contar. Cuando adoremos a Dios, hermanos, no nos olvidemos de sus promesas. Eso es lo que hizo María. Ella trajo a la memoria la misericordia de Dios, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Esto trae a la memoria la fidelidad de Dios. Allá en Génesis 17, 6 y 7, si lo puede usted ver. Pero esto nos debe impulsar a adorar con mayor fervor y alegría. Cristo conoce a sus ovejas una por una, y por cada una de ellas murió y resucitó. Él no olvida a ninguna de ellas, deja a las 99 que están bien y va a buscar a la descarriada. Él ama a cada una de ellas y las cuida, dice la Biblia, las llama por su nombre y cumple su palabra con cada una de ellas. Ninguna promesa de Dios para ti caerá por tierra. Recuerda esto y que sea el centro de tu alabanza a Dios, porque sus promesas son verdaderas. Y por último, María lo adora porque Él es el defensor de su pueblo. Dicen los versículos 51 al 53. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Dios hace justicia en la tierra. Él es el gran transformador del mundo, el que quebranta a los soberbios,
el que quita a los reyes que se levantan contra él, a los ricos, a los opresores los envía vacíos. Él exalta a los humildes, da comida a los hambrientos, con su brazo hace proezas. Dios transforma este mundo. Dios es el defensor de su pueblo. Dios es el enemigo de aquellos que buscan nuestro mal. Él es nuestro escudo y nuestro protector. Estamos ante un nuevo comienzo, hermanos. Las estructuras humanas, políticas, sociales, culturales, económicas y de salud se han cimbrado con esta pandemia. No podemos volver a reunirnos como si nada hubiera ocurrido. Debemos aprender a conocer lo que Dios ha querido decirnos a través de esta enfermedad. Por lo que, reflexionando en el himno de María, te invito a reflexionar, te invito a meditar en la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser mi actitud a partir de este tiempo en que puedo reunirme ya con mis hermanos? ¿Cuál debe ser mi actitud en la adoración y servicio a Dios? ¿Debo seguir igual? ¿Con la misma indiferencia? ¿Debo seguir igual? ¿Reuniéndome cada vez que tengo oportunidad? ¿O reuniéndome cuando allá se me ocurra o cuando no haya algo más importante en mi vida que hacer? ¿Debo adorar a Dios y servirle como lo estaba haciendo anteriormente, a este punto y aparte y a este paréntesis que hemos tenido en el mundo entero? ¿Debo seguir igual? ¿Debo seguir con la misma actitud de indiferencia quizás, de conformismo, con una actitud de a ver qué pasa, de es mejor lo que hago allá afuera que lo que puedo hacer delante de Dios y en su casa y con mis hermanos en la fe? Debemos adorar y servir a Dios en esta nueva etapa y en esta nueva oportunidad con el corazón, intensamente, con humildad, reverenciar su poder, su santidad, su misericordia, siempre recordando y teniendo presente que hemos sido salvos por la sangre derramada en el Calvario, por la muerte de su Hijo, y que hemos sido redimidos y rescatados por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos ayude a caminar como iglesia en esta nueva etapa. Dios les bendiga, hermanos. Amén y amén por el mensaje recibido en esta tarde, hermanos. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Juan Manuel. Y cómo no estar agradecidos, cómo no estar felices con nuestro Dios Todopoderoso, quien eligió una mujer especial para que a través de ella naciera nuestro Salvador Jesucristo, que en este mes se celebra su nacimiento. Para continuar con el culto, hermanos, les invito a que busquen en sus himnarios el himno número 137, Tú dejaste tu trono, y puestos de pie con gozo, con alegría, alabemos al Señor a través de